Hay dos conceptos que tienden a confundirse cuando analizamos la situación financiera de una empresa. Estos conceptos son liquidez y solvencia. Tenemos que recordar que liquidez es la capacidad de hacer frente a los compromisos en el corto plazo, o también dijimos, liquidez es la capacidad de poder comprar o vender ciertos activos financieros en el mercado. En el caso de la solvencia, estamos hablando de la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades y mantenerse viable en el tiempo. Ahora, es verdad, si tenemos un problema de iliquidez, podemos tener un problema de solvencia. Pero también la liquidez podría ser algo puntual. En cambio, cuando hablamos de insolvencia, estamos hablando de algo ya estructural en el tiempo. Ahora, el tema es que muchas veces estos problemas de liquidez y estos problemas de solvencia se producen porque hay un mal manejo en el tiempo de los activos y pasivos. En una empresa financiera, para no tener riesgo, uno debería tener calzado todos sus activos y pasivos. Es decir, debiese tener calzados sus activos y pasivos en plazo, en monedas, en tasa de interés. Básicamente, cuando yo hago un préstamo de 1 millón de pesos en pesos a 45 días, por otro lado, debiera recibir un depósito en pesos a 45 días por el mismo 1 millón de pesos. Situación que por un lado es imposible y situación que nos reduciría al mínimo o quizás a cero lo que es la rentabilidad del negocio, ¿no es cierto? Porque para poder conseguir eso, si es que lo logramos, tendríamos que pagar a lo mejor la misma tasa. Entonces, ¿cuál es el negocio bancario? Bueno, el negocio bancario justamente es el descalce, es decir, ojalá prestar al plazo más largo posible, a la tasa más alta posible y conseguir los fondos en el mercado, ojalá de corto plazo, ya que normalmente la tasa es mucho más barata. ¿Cuál es el problema que se produce a ese? Que uno da el crédito a largo plazo, pero en el corto plazo no es capaz de conseguir el dinero para cubrirlo, o como se dice en las mesas de dinero, para el fondeo o el funding de esta posición crediticia. Y ahí se empiezan a producir los problemas de liquidez. Si estos problemas de liquidez subsisten en el tiempo, ya pueden generar pérdidas, ¿no es cierto? Porque estamos consiguiendo el dinero en el corto plazo, a lo mejor una tasa de interés más alta del que lo prestamos, y conllevarían un problema de solvencia. Ahora uno dice, bueno, pero este es un tema de ordenamiento, no siempre se dará en el mercado o puede ser difícil. Podríamos decir de que aquí en Chile ya se ha dado a lo menos unas 2 o 3 veces. Pensemos la crisis que tuvimos en el año 1983, donde parte importante de la banca quebró. ¿Y por qué quebró o tuvo grandes problemas? Primero, porque tuvo problemas de liquidez. Y eso se tradujo en problemas de solvencia. Si bien desde el año 83 en Chile no ha quebrado ningún banco y la banca es solvente comparada con los bancos de la región y a nivel mundial en general, sí podemos decir de que han habido situaciones puntuales de insolvencia. Por ejemplo, en el año 1992 con el Banco Nacional, que era un banco que tuvo problemas de solvencia y tuvo que comprarlo el BIF, posteriormente el BBVA. O también, en la crisis subprime, los bancos chilenos tuvieron problemas de liquidez. No podían conseguir fondos básicamente porque los bancos extranjeros se estaban llevando las divisas del país. ¿Y qué tuvo que hacer en esa época el gobierno y el Banco Central? Financiar a la banca en forma extraordinaria para poder sortear esta crisis de liquidez. Es decir, los temas de liquidez y los temas de solvencia están siempre presentes, ¿no es cierto?, como un fantasma en la industria financiera. Y son temas que se abordan constantemente en los comités de activos y pasivos de las instituciones financieras.